Bien, hermanos, vamos a continuar. Ya el hermano Mario me ha dicho que por algunas razones es mejor que continuemos, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor. Le voy a pedir que vuelva a su silla, que continuemos con la segunda exposición. Vaya por favor a su Biblia, busque Nehemías 4:9. Nehemías 4:9. Si usted se fija o encuentra diferencia en la lectura que yo hago, es porque yo estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Y generalmente usted tiene la versión Reina Valera. Leamos Nehemías 4:9. Vamos a hablar acerca del evangelismo y la responsabilidad humana. Evangelismo y la responsabilidad humana. Nehemías 4:9. La palabra del Señor se lee en reverencia. Veamos. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Oremos. Padre nuestro, Señor amado, buen Señor, ruego sabiduría para mis hermanos, para mí en esta última exposición de la mañana, que su palabra sea glorificada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que el mensaje sea bien recibido por nuestra mente, nuestro corazón. Ruego que el Espíritu Santo nos guíe, ilumine nuestro entendimiento, que no estemos distraídos por nada, sino poniendo atención a maravilloso consejo suyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando un muchachito nace, cuando un bebé nace, no sabe prácticamente nada. Cuando un bebé nace, no sabe nada. Mi esposa me decía, bueno, todos los movimientos de un bebé son más bien reflejos. El muchachito nace, un bebé nace, y los movimientos, como alimentarse, ¿verdad? Es un reflejo. Él no sabe, como bebés no sabemos, cuando estamos bebés no sabemos, ¿verdad? Nada, sino que es un reflejo. Pero aquel bebé va creciendo y va aprendiendo lo de su entorno, aprendiendo quién es su mamá, quién es su papá y otras cosas más. Los bebés comienzan a crecer y luego comienzan a hablar, comienzan a escuchar con más cuidado, comienzan a analizar el entorno, pero también comienzan a hacer una serie de preguntas. ¿Verdad? ¿Se han fijado que los niños, conforme van creciendo, son particularmente curiosos? Hacen muchas preguntas. Esto, mis amados hermanos, es similar como cuando alguien nace de nuevo en la fe, un nuevo renacido en la fe, un nuevo renacido en Cristo. Cuando nacemos en Cristo somos como un bebé, sin saber nada. Lo único que hemos podido reconocer, que el Señor nos ha ayudado, ha puesto esa fe salvífica en nuestra vida, es el símbolo de la cruz y a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando venimos a los pies de Cristo, son pocas cosas las que reconocemos. Nicodemo, aquel miembro del Sanedrín, buscó a nuestro Señor Jesucristo una noche y le hizo varias preguntas, y Cristo le encaró y le dijo en Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un recién nacido en la fe cristiana apenas reconoce la cruz y a su Salvador. Pero conforme vamos creciendo en el andar cristiano, comenzamos a recitar versículos bíblicos. Como aquel niñito que comienza a hablar, nosotros comenzamos a recitar o a citar o a recordar versículos bíblicos. Y cuando estamos ahí enfrente de alguien, dice, como dice la palabra del Señor, y comienza uno a hilvanar conceptos bíblicos. Pero así como comienzan a haber o comenzamos a hablar versículos bíblicos, surgen preguntas. ¿Cómo puede ser que yo merecía que Él me salvara? ¿O será que yo hice algo para que Él me salvara? ¿Será que Dios me buscó o será que yo le busqué? Son preguntas que surgen, que salen en nuestro andar cristiano. Mientras avanzamos en nuestra comprensión del cristianismo, estas preguntas surgen. Y es muy interesante que el hermano Oliver las comentó, si usted se recuerda.
Y gracias al Señor, a lo largo de la historia de la iglesia, mis amados hermanos, Dios se ha provisto de hombres que han respondido a esa pregunta y que nos han facilitado el trabajo a nosotros, y lo único que tenemos que hacer es ir y buscar nuestros libros de historia bíblica, nuestros libros de teología de la historia de la iglesia, ¿verdad? De teología histórica, para extraer las respuestas que aquellos hombres dieron a dudas como esta. En términos de salvación del hombre, en el siglo XVII surgieron los 5 puntos del calvinismo. 5 puntos del calvinismo. No los hizo Juan Calvino, más bien fueron desarrollados como respuesta a la postura de un señor que se llamaba Arminio. Los 5 puntos del calvinismo, que ustedes seguramente han estudiado, no los hizo Calvino, más bien surgieron como respuesta ante la postura de Arminio. Los 5 puntos del calvinismo son conocidos también como las doctrinas de la gracia. Ustedes los han estudiado, las han visto. Estas doctrinas de la gracia son distintivos de las iglesias bautistas reformadas. No son distintivos de cualquier iglesia. Las iglesias bautistas reformadas adoptan, estudian, definen, defienden, ¿verdad?, las doctrinas de la gracia que hablan acerca de la salvación. Los 5 puntos del calvinismo son, usted los debe de saber: depravación total, elección incondicional, expiación expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos, que ya seguramente ustedes han estudiado otros días y que deberíamos, las iglesias, estar repasando en nuestros estudios bíblicos. Para nuestro estudio de este momento, quiero que nos enfoquemos en el segundo punto de las doctrinas de la gracia, que corresponde a la elección incondicional. Enfóquese, elección incondicional. La elección incondicional también se llama como favor merecido, elección soberana o la adopción por Dios. Y esta postura propone que el hombre sin Cristo está muerto en su pecado y es incapaz de iniciar una búsqueda de Dios. Pero el Señor, desde la eternidad pasada, eligió, seleccionó, predestinó a ciertas personas para salvación. Debemos de comprender, mis amados hermanos, que la elección es incondicional. La elección de Dios es incondicional. La capacidad de elegir algo está únicamente del lado de aquel que puede pagar por ese algo. Usted dice, voy a elegir estos lindos aguacates, usted los elige, usted tiene el dinero, usted lo paga. Es su capacidad de elegir, pues pudo pagar por ellos. Pudo pagar por ellos. La elección soberana, decía el hermano anteriormente, solamente puede ser ejercida por quien es soberano. La elección soberana solo puede ser ejercida por quien es soberano. ¿Y quién es soberano? Dios. La elección, mis amados, no se basa en la elección del hombre. El hombre es incapaz de responder al llamado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de hecho no quiere responder al llamado, no le interesa el llamado, lo vitupera, se burla de él, no le para bola, como decimos en buen hondureño. El hombre es incapaz de responder al llamado y no quiere hacerlo. Esto se vuelve evidente, mis amados, cuando usted va en la calle o va a donde su familia o donde sus amigos, presenta el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y lo hace con cada uno de los elementos que debe de tener el Evangelio. Considera usted en su argumento evangelístico cada uno de los elementos, pero aquella persona que usted le presenta el mensaje de manera bíblica, auténtica, orada y a conciencia, de buena conciencia, aquella persona le dice, no quiero, no me interesa. La elección incondicional
es de parte de Dios. Es de parte de Dios. Esta postura bíblica tiene sustento bíblico. La postura de elección incondicional tiene sustento bíblico. Está en Romanos 8, 29, 30, Romanos 9, 11, Efesios 1, 4, 6. Leamos entonces el sustento bíblico, la base bíblica de la elección incondicional. Vaya a su Biblia, Romanos 8, 23 y 30. Romanos 8, 23 y 30. Lo leo para usted, acompáñeme con su vista. Esa es la palabra del Señor, Romanos 8, 29, 30. Elección incondicional. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Avance al 9:11. 9:11, Romanos 9:11. No es el número de emergencia 9:11, Romanos 9:11, aunque podría serlo, ¿verdad? Romanos 9:11. Elección incondicional. Porque cuando los aún mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. El relato de esos dos niños que estaban en el vientre de la mamá no habían nacido, no habían peleado, no habían mentido, no habían hecho berrinche, pero Dios ya había elegido de manera soberana. Vaya a Efesios 1, 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Este es el sustento bíblico. Al leer estos versículos, nuestro conocimiento acerca de la elección incondicional de nuestro Señor queda clara, queda cimentada, es bíblica. El Señor soberanamente elige de antemano, de antes de la creación del mundo, desde antes de que el tiempo comenzara a correr, el Señor elige soberanamente. Numeral 5, apunte, Confesión Bautista de Fe 1680. Yo creo que el tema sobre la elección incondicional, mis amados, no es tan difícil de entender. Un comentarista dijo que todas las corrientes del cristianismo, de que Dios elige o predestina a quien habría destinación o la elección incondicional del creyente, surgen preguntas. Surgen preguntas como: ¿Dios elige a alguien basado en su conocimiento previo de que los elegidos tendrán fe en Cristo? ¿Dios elige a alguien de acuerdo a su conocimiento de antemano de que alguien va a ser o tendrá fe en Cristo? ¿O será que Dios, como sabe que todas las cosas van a pasar en el futuro, Dios que sabe lo que va a pasar en el futuro, es por eso que nos selecciona de antemano? Dice Dios, como yo ya sé qué va a pasar en el futuro, yo lo voy a seleccionar. Para responder esto, diremos que la palabra, el concepto, la doctrina, utiliza la palabra incondicional. Esto implica que la elección de Dios se realiza sin condiciones previas, sin condiciones de ningún otro tipo. Dios elige a las personas para salvación por su propia elección y voluntad soberana. Dios elige no por alguna acción futura. Yo sé que el hermano va a hacer algo bueno en el futuro, entonces él va a hacer. No, Dios elige por su buena voluntad y da de gracias. No hay ninguna acción futura que nadie haga que pese para ser salvo. Y la Confesión Bautista de Fe 1689 dice en el 3.5, que les dije que anotaran, ya les hice la tarea: Dios eligió según su propósito eterno. Ese es Dios hablando.
¿Tendré misericordia o de mí fuéramos selectivos? A este sí, a este no. Este me cae mal. A este sí, este sí. Si la elección dependiera de nosotros o de cualquier ser humano, cobraríamos por eso. ¿Quieres ser salvo? Paga. Dios es soberano y me encanta cómo lo plantean unos comentaristas y hermanos. Si Dios no fuera soberano sobre una pequeña partícula de polvo del desierto, esa pequeña partícula de polvo podría afectar la maquinaria de la salvación de un creyente futuro. La salvación, la elección no está en nuestras manos. Es labor soberana de Dios. Dios es soberano y Dios cumple por su soberanía todas sus promesas. Él es tan maravilloso, la carta de Hebreos dice, que Él jura por sí mismo que nos va a salvar y sus promesas. Él jura por sí mismo porque no hay alguien mayor por quien jurar. O sea, Él jura por sí mismo, esa es garantía para nosotros. Y es garantía porque Él es soberano sobre todo. Si Él no fuera soberano sobre una pequeña partícula de arena, Él no es Dios soberano, entonces Él podría cambiar su promesa o podría mutar su promesa, pero Santiago dice, Dios no muta sus promesas. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Lo que prometió desde la antigüedad de Génesis es una promesa que se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cada una de las promesas de nuestro Señor se van a cumplir, Vamos entonces a estar hablando esta mañana, en este sermón, y vamos a darle a este concepto un enfoque evangelístico, Si reconocemos que Dios ya tiene a sus elegidos y Él sabe quién habrá de ser salvo, podemos formularnos dos preguntas. De hecho, son preguntas similares a las que el hermano Oliver hizo más temprano. Pregunta número 1. ¿Por qué debo evangelizar? ¿Y cuál es mi responsabilidad en el evangelismo? Pregunta número 2. Si Dios ya tiene a sus elegidos, Él ya sabe quién habrá de ser salvo, tiene responsabilidad la iglesia en evangelizar y tiene responsabilidad el que escucha el mensaje de responder favorablemente. ¿Tiene responsabilidad el hombre de responder al llamado del evangelio? Dos preguntas para esta mañana. Formulemos entonces la primera pregunta. Pregunta 1. Si Dios ya tiene a sus elegidos y Él ya sabe quién habrá de ser salvo, ¿por qué debo de evangelizar? ¿Por qué la iglesia debe de evangelizar? ¿Cuál es mi responsabilidad con el evangelismo? ¿Cuál es mi responsabilidad como cuerpo de Cristo para el evangelismo? Bueno, debemos evangelizar porque la Biblia lo dice. Debemos evangelizar porque la Biblia lo manda. La Biblia manda, ordena, Cristo ordenó, comisionó, ordenó a su pueblo que fueran e hicieran discípulos. La gran comisión de Mateo 28 no es el gran, te lo pido por favor. No es la gran sugerencia, es la gran comisión, es la gran orden que Cristo le dio a sus discípulos y a su iglesia de que fueran e hicieran discípulos. Es lo que Cristo delineó justo antes de irse para el cielo. Pero hoy, mis hermanos, nosotros, la iglesia de nuestro Señor, hacemos poco énfasis en el evangelismo. Fíjense que los pastores y los predicadores están preparando sermón tras sermón, sermón tras sermón, sermón tras sermón, para que los hermanitos no se vayan de la iglesia. Estamos haciendo un mantenimiento interno de la iglesia. Entonces estamos descuidando áreas fundamentales como el evangelismo.
¿Han visto ustedes a dos muchachitos, generalmente uno chelito y uno trigueñito, que andan ahí por la calle? Sí, los han visto. Todos los hemos visto. En nuestros barrios y colonias, allá andan esos dos muchachitos, uno chelito, uno indito, y andan ahí presentando lo que ellos consideran evangelismo. ¿Han visto por ahí en nuestros barrios y colonias, en las esquinas, a un par de señoras con unos sombreros así, unos con unas corbatitas y con una cosita así que ponen y están compartiendo unas literaturas, Despertad y esas? ¿Los han visto? Claro, en nuestros barrios y colonias eso es bastante común. ¿Ha visto usted a dos bautistas reformados evangelizando en la esquina de la cuadra? No. No vamos y evangelizamos. Y es un llamado. Es una orden. ¿Saben qué nos hemos convertido? No se vaya a perder con tantos argumentos que yo vaya a decir o terminología. Nos hemos convertido en hipercalvinistas. Como Dios ya sabe quién va a salvar, ¿por qué yo debo evangelizar? ¿Por qué debemos predicar, Mario? No es necesario que predique, ya Dios sabe cuántos son. No es necesario que ore por el inconverso. Hipercalvinistas. Mucho énfasis en la soberanía de Dios, nada de énfasis en nuestra responsabilidad como iglesia de nuestro Señor Jesucristo en presentar el Evangelio. Hipercalvinismo. Mucho énfasis en la soberanía, poco énfasis en nuestra responsabilidad como iglesia. Entonces, ante la pregunta número 1 de esta mañana, si Dios ya tiene sus elegidos y Él ya sabe quién habrá de ser salvo, ¿por qué debo de evangelizar? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en esto? Debemos evangelizar porque la palabra de Dios lo manda, lo ordena. Y por segunda vez en mis exposiciones y por tercera vez esta mañana, llamo o cito Romanos 10:14. ¿Cómo van a creer en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber alguien que les predique? ¿Cómo? Sí tenemos responsabilidad. Usted, yo, Mario, Yadira, todos, la iglesia, todos tenemos responsabilidad. ¿O no somos seguidores de Cristo? ¿O cumplimos una parte y otra no? Pregunta número 2. Si Dios ya tiene sus elegidos y Él ya sabe quién habrá de ser salvo, ¿tiene responsabilidad el hombre de responder al llamado del Evangelio? ¿Tiene responsabilidad el hombre de responder al llamado del Evangelio? Para responder esto, quiero que nos enfoquemos en dos aspectos acerca de la responsabilidad. Número 1 es, apúntelo ahí, la responsabilidad y la consecuencia. Responsabilidad y consecuencia. Y número 2, el libre albedrío. Responsabilidad y consecuencia. Mis amados hermanos, por si no lo sabía, todos somos responsables de nuestros actos. Todos somos responsables de nuestros actos. Ahí estamos los papás cuando tenemos niños chiquitos diciéndole, niño, ordena tu cuarto. Si no ordenas tu cuarto, te va a caer la vara. Niño, pórtate bien. Si no te portas bien, te va a caer la vara. Niño, haz esto, sé obediente. Si no sos obediente, te va a caer la vara. ¿Y qué pasa si el niño no se porta bien? ¿Qué pasa si no ordena el cuarto? ¿Le va bien? Le va mal. Hay una consecuencia porque se le dio una responsabilidad y todos somos responsables de nuestros actos. Así es la vida. Así es la vida. Cuando somos niños y desobedecemos y no limpiamos el cuarto, como consecuencia de esto, nuestros padres nos caen con la vara. Ahora, una variada, una fajeada, no le hace mal a nadie. Más bien lo que no te mata te fortalece. Uno dice, no, yo no me vuelvo a portar mal porque
me va a caer mi papi con la vara. Como decía un amado hermano que le castigaba a su hijo y le decía, hijo, pastor, y le decía, hijo, te castigo con mucho dolor en mi corazón, te castigo porque te amo, no me ames tanto, papi. Responsabilidad y consecuencia. Una variedad no le cae mal a nadie. Ahora pensemos en esto, piensen en esto. ¿Qué pasaría si un doctor que tiene un paciente ahí enfrente, en una cama de quirófano, no hace bien su trabajo? No cumple con responsabilidad su trabajo. ¿Le va a ir bien a aquel paciente? En este caso, la consecuencia de la falta de responsabilidad de aquel médico es mortal. La consecuencia de la irresponsabilidad, ponga atención, la consecuencia de la irresponsabilidad en el llamado del Evangelio es mortal. Es mortal. La Biblia, y lo dijo el hermano Oliver, enseña claramente el concepto de la responsabilidad personal y la consecuencia de esta. Cimentémoslo con la palabra, reforcémoslo con la palabra. La responsabilidad. Ezequiel 18:20, no lo busque, yo lo voy a leer. Ezequiel 18:20, apúntelo ahí. El alma que peque, esa morirá. Responsabilidad, consecuencia. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Responsabilidad y consecuencia. Isaías 3, 10, 11. Decida al justo que le irá bien. Al justo le va bien, porque comerá del fruto de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Si haces el bien, te va bien. Si haces el mal, te va mal. Ahí está el relato bíblico que el Señor dice, he dispuesto para ti dos caminos, el bueno y el malo. Y Dios nos dice, elige el bueno. Elige el bueno. Como principio general de la vida humana, todos tenemos responsabilidad. Y la responsabilidad tiene consecuencias. Si tomamos buenas decisiones, tendremos buenas consecuencias. Jóvenes, muchachitos, si toman buenas decisiones siendo jóvenes, tendrán buenas consecuencias. Si toman malas decisiones, van a tener consecuencias funestas, desfavorables. De hecho, el Antiguo Testamento incluía bendiciones para la obediencia y castigo para la desobediencia. La ley de Dios enfatiza que las personas deben de responder de manera apropiada al llamado a la obediencia de Dios. Dios definió claramente el bien y el mal, como antes lo comenté. Pero el distintivo del ser humano, todos somos así. ¿Cómo se llama el niño? Omar. Tiene responsabilidad. El distintivo del ser humano es a evitar su responsabilidad. Escuchen, el distintivo del ser humano es a evitar su responsabilidad personal y nos encanta echarle la culpa a los demás. Eso hizo Adán, esta mujer que me diste, eso hizo Caín, este hermano que me diste, y el hermano lo mencionó, Pilato se lavó las manos y se fue para el infierno con las manos bien lavaditas. Todos tenemos responsabilidad. Y cuando hablamos en términos de salvación y de presentar el mensaje, todos tenemos responsabilidad. Más allá de las consecuencias terrenales, de las consecuencias en la vida que podríamos padecer por no asumir nuestras responsabilidades, está la terrible consecuencia, mis amados hermanos, de no responder el llamado del Evangelio y pasar la eternidad en el lago tormentoso del infierno, en donde no hay descanso. El cielo es eterno, el infierno también. Aquellos que hacen oídos sordos al llamado al Evangelio están ya de por sí
destinados a condenación. Todo hombre, pongan atención, toda mujer, todo niño. ¿Ustedes creen que los niños no pueden escuchar el Evangelio? Sí pueden. Hay suficiente sustento bíblico para comprender que niños desde antes del vientre o en el vientre de sus mamás ya tenían una responsabilidad y habían respondido al llamado. Samuel es uno de ellos. Nuestros hijos en nuestros cultos bautistas reformados deben estar aquí en el culto, no jugando a juegos bíblicos o completando, póngale el sombrero a Josué. Aquí tienen que estar, escuchando el consejo de la palabra de Dios. Marcos 1:15, Cristo, nuestro Señor Jesucristo mismo hablando. Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La oferta, el maravilloso mensaje del Evangelio de Cristo ya estaba dispuesto y quien lo dispuso lo comunicó en Marcos 1:15. Nadie ya tiene excusa de no responder al Evangelio. Nadie tiene excusa al responder al Evangelio. Bien, entonces eso es responsabilidad y consecuencia. Abordemos el segundo aspecto, libre albedrío. Este es un poquito complicado a veces, pero a ciencia cierta no lo es. ¿Tiene responsabilidad el hombre en responder al llamado del Evangelio? Veamos el libre albedrío. El libre albedrío se debe entender como la opción que Dios le da al hombre de tomar decisiones que afectarán su destino. Es muy importante que consideremos que en el estado actual, en cómo está este mundo, ¿está en gloria este mundo? No, ¿verdad? Es un mundo inmerso en delitos y pecados. La naturaleza misma gime. En este mundo, en esta condición de pecado, aún nuestras decisiones están marcadas por el pecado. ¿Qué elige una persona natural ahí cuando le ofrecen ir a la iglesia o a la cantina? Nuestras decisiones están afectadas por el mundo caído. Todos se desviaron, dice la palabra. Debemos entonces comprender que el libre albedrío no significa que la humanidad puede hacer lo que le plazca. Pablo advirtió, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nuestras decisiones se limitan por nuestra naturaleza. El león, si usted le pone al lado un corderito, ¿qué le va a hacer? Se va a poner a jugar con él. Se va a comer unas ricas chuletas de cordero. Es su naturaleza. En nuestra naturaleza está el no elegir a Cristo. Pero hay responsabilidad por esto. Hay responsabilidad por esto. El pecado impide que el hombre escuche el Evangelio. Está limitado por su naturaleza. Por eso dice por allá, el hombre natural escucha el Evangelio y lo desestima. Pero, la Biblia es clara que no solo tenemos la habilidad de elegir, sino que tenemos la necesidad de elegir sabiamente. Cuando ya somos creyentes, también el Señor dispone opciones, decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Voy a emprender o no este negocio? Para eso rogamos sabiduría, como dice Santiago, pero ese es otro tema. Entonces, ante la pregunta, ¿tiene responsabilidad el hombre de responder al llamado del Evangelio? La respuesta es sí. Sí. Todo el que escucha el Evangelio debe de responder favorablemente a este. El Evangelio es un maravilloso banquete dispuesto en la mesa. Glorioso banquete. Y uno le dice, aquí está este maravilloso banquete que el Señor ha dispuesto para ti. Algunos dicen, no quiero. Tengo mucha hambre, soy miserable, estoy muerto, pero no quiero. Eso es duro. Hoy lo experimenté en la mañana. El Evangelio, mis amados, tiene, digamos, una doble función. Salvar o validar el camino a la muerte.
Juan 3:18 dice, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Cristo mismo dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Entonces, tratemos de conciliar estos temas de la responsabilidad del hombre, de responder al llamado del Evangelio, la elección de Dios, soberana, voluntaria, llena de gracia. Y vayamos al versículo base, Nehemías 4:9. Nehemías 4:9. Conciliemos. Dice ahí, entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. En este versículo, mis amados, se muestra claramente que la oración es una acción. Este versículo revela dos grandes verdades. Una revela que Dios es soberano y la otra revela que el hombre tiene responsabilidad. Estos del relato de Nehemías 4, estaban trabajando, construyendo ahí el muro, reconstruyendo la ciudad. Ustedes creo que saben la narrativa. Oraron a Dios, pero tenían su espada, su escopeta ahí cerquita, para defenderse de los enemigos. Nunca se confiaron, ¿verdad?, de sus enemigos. Tuvieron fe, pues oraron, pero también se pusieron a manos a la obra a trabajar. Y con una trabajaban y con otra sostenían la espada. Ninguna promesa de Dios viene acompañada de la falta del accionar, de la falta de oración. Entonces, en un intento de conciliar la soberanía de Dios en su escogencia de los santos con nuestra responsabilidad humana para evangelizar, para predicar, para orar por los perdidos y además la responsabilidad humana que tienen las personas de responder al llamado del Evangelio, decimos que pueden coexistir. El hermano lo dijo anteriormente. Usó este ejemplo de las barras paralelas que comentaba Charles Spurgeon. Hay responsabilidad humana en predicar y escuchar el mensaje del Evangelio. Nadie va a decir, nadie me dijo. Y Dios va a pagar justamente a cada uno de los seres humanos. La Escritura enseña claramente tanto que Dios es soberano sobre todas las cosas de la creación y también enseña que los humanos somos responsables de nuestro accionar. Estos dos conceptos, lo dijo el hermano, lo repito, no son contradictorios, no están en tensión. Hay responsabilidad del hombre en escuchar el mensaje, hay responsabilidad de nosotros como iglesia en presentar el mensaje, pero en última instancia Dios es el soberano en escoger. Los seres humanos no escogemos, los seres humanos evangelizamos. La iglesia de Cristo evangeliza. Dios es quien elige. Y Dios dio la figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo como el mensaje gratuito, como la buena nueva para la humanidad. Ahí está la mesa dispuesta, rico y maravilloso banquete, perfecto banquete a favor de la humanidad, de aquellos escogidos y elegidos. Hay responsabilidad suya, mi amado, del pastor, de los diáconos, los hermanitos. Hay responsabilidad para presentar el Evangelio. Quiero dejarle ese recordatorio. Hay responsabilidad de a quien le presente el Evangelio responder favorablemente a esto. No todos lo van a hacer. Ya nos ha pasado. Vamos y presentamos el Evangelio y alguien dice, te lo agradezco, pero no. Hoy no quiero irme sin dejar o sin darles este importante mensaje. Si usted ha escuchado este mensaje
y no tiene una relación auténtica con nuestro Señor Jesucristo, si usted ha venido a la iglesia durante años, décadas, y todavía duda de si es salvo y está ahí en una tensión en su alma, y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No lo voy a pasar enfrente. Eso no se estila con nosotros. Allí donde está. No deje pasar la oportunidad de confesar a Cristo como su Señor y su Salvador, creer en Él y ser un discípulo de Él. Un auténtico discípulo de nuestro Señor Jesucristo evangelizará al mundo y tendrá una pasión por esto, querrá hacerlo. Cuando vaya a visitar a su familiar allí al hospital escuela o al instituto o al seguro social, usted va a llevar pequeños tratados evangelísticos y se va a preparar y va a decir, quiero dejarle este mensaje. ¿Conoce al Señor Jesucristo? ¿Me permite un segundo para expresarle esto? Mientras a su paciente lo están atendiendo, mientras usted no va a agarrar su celular y pasar largas horas en Facebook o en otras redes sociales. Estás destinado a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si no, estás condenado al fuego eterno. La mayoría de los predicadores no hablan del infierno y a muchos se nos dicen en los seminarios, no le infrinjan miedo, infrinjamos, recordemos urgentemente la necesidad que tiene la humanidad de que si no acepta el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tiene poder, su evangelio tiene poder. Pero nosotros pensamos en el poder del evangelio en función de lo que la Biblia dice y no en función de que tiene poder para darte dinero o un carro o todas esas cosas. Notoriamente a favor de aquellos que habrían de ser elegidos. Y hay responsabilidad suya, mi amado. Si usted todavía no está listo para presentar el evangelio, vaya a casa, pregunte con los hermanos más maduros. ¿Cómo puedo hacer para evangelizar, hermano? Le animo. Le insto, le recuerdo, tenemos una orden dada por nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, la gran comisión, no el gran por favor, es una orden, es una orden. Oremos. Glorioso Señor, agradecemos esta mañana por el favor de su misericordia, por el favor inmerecido de su gracia para nosotros en habernos rescatado de las tinieblas, habernos traído a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Le ruego que todos los que estamos acá recordemos el llamado a evangelizar, que nos preparemos para eso, que no tengamos miedo, denos valentía. Por favor, ayúdenos a nuestro entendimiento, rogamos sabiduría para presentar el evangelio. Rogamos auxilio de quien puede ayudarnos, usted. Ayúdenos, denos sabiduría, argumentos adecuados para evangelizar. Prepare usted la tierra. Ruego, oh Señor, que los hermanos que vayan a presentar el evangelio, que vayan, lo hagan con denuedo, con urgencia, y usando de argumentos auténticamente bíblicos para llamar al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo con valentía, con amor. Gracias, oh Señor, por este tiempo. En el nombre de